Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Erika Paola Díaz Palomar, soy estudiante de la Universidad de la UNAD del programa de Psicología. Bueno, en ese curso de la guitarra escogí la ruta A, ya que es exponer los hechos históricos de la guitarra, que es el punto de aprendizaje en este momento. Entonces vamos a hablar un poco sobre el inicio de cómo surgió la guitarra y desde cuándo, desde qué momento existe la guitarra como tal, el instrumento musical importante que ya es utilizada en todo tipo de los géneros musicales pues, que se conocen, ¿no? Entonces iniciamos que encontramos en el siglo VIII la guitarra morisca, ya que es un instrumento que inició en la parte de los musulmanes, que esto entró entre los cristianos, también era conocida como baldosa. Una de las terminologías de la guitarra para tener en cuenta en el siglo XIII, entre Francia, Inglaterra y Alemania, se utilizó mucho la terminología guiterna, así la llamaban, guiterna, guitera y guiter, tanto como las primeras guitarras latinas como para los instrumentos que se parecían a los laudes. En el siglo, ya en la parte del siglo XIV, XV, inició la guitarra llamada clásica y española, que fueron los primeros modelos de fino y de generalizado de la guitarra clásica española, presentando a los reinos hispánicos de la península ibérica. Uno de los autores que hay que tener en cuenta fue a Sir Yap, nacido en 789 hasta 859 en el siglo XV. Fue el encargado de añadir, fue muy importante y es fundamental mencionarlo acá, ya que fue el encargado de añadir la quinta cuerda de la guitarra, también conocida como el padre musical andaluz. Vamos hacia el siglo XVI, hablamos sobre la guitarra barroca. Esto fue una de las nuevas guitarras españolas, convirtiéndose en un instrumento habitual en los círculos musicales en toda Europa. A partir de eso, entonces, cuando su técnica comenzó a progresar, ya empezó a implementarse más a los siguientes o los demás géneros. En el siglo XVIII vamos con la guitarra clásica y romántica. Ya en este siglo también hay que tener en cuenta que iniciaron a incrementar o a suplementar los sonidos también haciendo apoyo, bueno, a la guitarra, haciendo apoyo sonidos vocales. A finales de ese siglo la guitarra tomó mayor impulso, siendo el instrumento armónico con diferentes géneros como clásico, romántico y meramente y no solamente melódico. También es importante resaltar sobre el siglo XIX la guitarra flamenco. Con esa guitarra los guitarristas flamencos podían desarrollar un mayor virtuosismo y agilidad en la ejecución y de tener una melodía brillante y metálica de la guitarra. Finalmente tenemos que mencionar una parte importante, como ya lo sabemos, está Colombia, que es el país donde nos encontramos. Tiene en el siglo XXI, nació aquí en Colombia el tiple colombiano, instrumento básico del folclore colombiano donde acompaña canciones y danzas. Aunque también se utiliza como solista, es una de las parecidas a la guitarra española, con un sonido agudo y bajo de sí misma. Es un poco más pequeña a la guitarra española clásica. De ahí parte aquí en Colombia, inicia como tal ese instrumento. Entonces, bueno, esa es la información que nos botó el autor Ramos en el 2005, basado en el libro donde se dice historia de la guitarra y la guitarra española. Muchas gracias.